Por lo tanto, bueno, una vez más, Bai, gracias a todos por asistir a estas puertas abiertas, ¿no? Por así decirlo, por llamarlo de alguna manera. Ya nos hubiera gustado, ¿no? Poder abriros realmente las puertas físicamente de nuestro campus, pero bueno, mientras tanto, ¿no? Y debido a esta situación, pues vamos a intentar acercaros, ¿no? La información y trasladaros un poquito a ese campus de manera virtual. La sesión de hoy la vamos a dividir en dos partes principales. Eh, Primeramente os vamos a poner un pequeño vídeo. Previamente habréis recibido un vídeo en el que un poquito más largo que el que vamos a ver ahora, pero bueno, por si alguien no hubiera podido verlo, vamos a poner un pequeño resumen para contextualizar un poquito. Después os haremos la presentación del grado de diseño industrial y finalmente daremos pie a poder responder las preguntas que tengáis, ¿vale? Conmigo está Nagore Laurova, que es coordinadora del título de diseño industrial y bueno, pues entre las dos trataremos de dar respuesta, como decía, a todas las preguntas. Me comentan por aquí que no se escucha demasiado bien. Eh, No sé, yo te escucho bien, ¿eh? Vale. Bueno, pues por favor igual mirar que tengáis bien el volumen subido y todo. eh, ¿Vale? Y esperemos, bueno, pues que todos nos podáis escuchar bien. De todas formas, os enviaremos esta sesión a todos aquellos que estáis hoy conectados, ¿vale? Para que lo podáis ver con más tranquilidad y si quedase cualquier cosa, tenéis también nuestros contactos, el teléfono de la universidad, para que podáis preguntarnos todo aquello que queráis, ¿vale? Por lo tanto, bueno, espero que podáis escucharnos todos perfectamente. Vale. Como decía, os voy a poner un pequeño vídeo y después ya comenzamos con la presentación. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Vamos a ver si consigo. Vale, ahora a ver si consigo colocar en el inicio de la presentación. Vale, disculpad, pero no consigo echar de golpe hacia atrás, así que bueno, voy a ir pasando poco a poco. Ahí voy. Vale. Bueno, como decía, vamos a empezar ahora a presentar lo que es el título, ¿no? La ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto, ¿vale? Y antes de nada vamos a comenzar explicando un poco para nosotros, bueno, qué es, ¿no? ¿Qué es el diseño de productos, ¿no? Pero sobre todo,
¿qué es para nosotros ese diseño de productos, ¿no? O cómo lo concebimos desde la universidad, ¿no? Por ejemplo, en pantalla, bueno, al final el diseño de productos está relacionado, ¿no? Con cualquier producto, cualquier conjunto de producto u objetos, ¿no? Que podamos encontrar en nuestro día a día o en nuestra vida, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, ¿no? Tanto en el trabajo como en el ocio, como en el hogar. Podemos ir desde elementos, ¿no? Que tengan mecánica, electrónica, que sean más complejos, por así decirlo, pero hasta productos más sencillos, ¿no? Meramente, por decirlo de alguna manera, como los que podéis ver en pantalla, ¿no? Que en este caso son, bueno, pues los soportes de las viseras que están llevando a día de hoy los sanitarios, ¿no? En esta pandemia y, bueno, pues que hemos estado realizando a lo largo de estos meses, ¿no? Y, bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso a través de diferentes productos para tratar de explicaros cuál es nuestra filosofía o nuestro punto de vista, ¿no? de comprender lo que es ese diseño de producto. Aquí en pantalla podéis ver un diseño de Philippe Starck. Ahí es un exprimidor de zumo. Seguramente si os hubiera preguntado qué creéis que es, pues hubiéramos tenido respuestas variadas, ¿no? Desde un exprimidor a bueno, algún adorno, ¿no? O algún rascador incluso, ¿no? Alguien nos podría decir, bueno, con esto lo que queremos hacer referencia es que estéticamente, ¿no? Es algo visualmente atractivo, ¿no? Pero realmente, bueno, nos podríamos cuestionar si en este producto en concreto el diseñador ha llegado a pensar en la función de este producto, ¿no? O en la ergonomía o el cómo lo va a utilizar realmente esa persona que quiere hacerse un zumo, ¿no? Como veis, bueno, pues parece complejo, ¿no? La colocación de un vaso, según qué tamaño de vaso, ¿no? La forma de sujetarlo. Bueno, en este caso le ha dado mayor importancia a la estética. Entonces, nosotros con esto lo que queremos trasladar es que es importante esa estética, por supuesto, vamos a diseñar productos que realmente, ¿no? Sean amigables, que sean bonitos, ¿no? Y que queramos que nos atraigan a la hora de comprarlos, pero por otro lado no podemos nunca olvidarnos de la propia función, ¿no? O de la persona que va a estar detrás utilizándolo y que realmente sea cómodo y fácil de usar y funcional para esas personas, ¿vale? Por lo tanto, no nos centramos únicamente en la estética. Por otro lado, nosotros, ¿no? Nos acercamos un poquito más a un tipo de diseño, como es el caso, ¿no? Que aplica en el caso de esta silla. Ya veis que se realizó el diseño de esta silla ahí por, ¿no? 1967. Es la silla Panton, de Werner Panton. Y bueno, es famosa esta silla por ser la primera silla que se fabricó en un único material, en este caso fue por inyección, ¿no? Y que en una única pieza, ¿vale? Pero además de eso, por lo tanto, aquí la innovación sería más del proceso, ¿no? De fabricación, de los materiales y no tanto lo que es la estética. Pero a su vez, como podéis ver, también cuida esa estética, ¿no? Visualmente es atractiva, es original, comparando, ¿no? En la época con otras muchas sillas que podríamos encontrar en el mercado, incluso, ¿no? Podríamos atrevernos a decir a día de hoy también. Por lo tanto, lleva una innovación en muchos sentidos, ¿no? Pero sobre todo debido a esa innovación, ¿no? De materiales, de proceso de fabricación de una única pieza. Pero además es ergonómica, es apilable y lleva otras características con ella, ¿no? Y este es un poquito el tipo de diseño de producto que desde alguna manera pues queremos fomentar desde la universidad y en la cual formamos a nuestros alumnos para que los realicen, ¿no? Ponía el ejemplo antes de tanto de las máscaras como la silla, el exprimidor de zumo, ¿no? Vemos que no tienen tantos elementos o componentes electrónicos, mecánicos, pero esto no significa que los alumnos que decidáis, ¿no? Cursar este grado no tengáis que diseñar productos con mecánica, electrónica, ¿no? Chips, cableado por dentro, sino que también tendréis que diseñar ese tipo de productos o por lo menos contemplar que vayan a llevar algo de ello, ¿no? Bueno, sigo un poquito adelante en, bueno, cómo es la ingeniería de diseño industrial en nuestra universidad, ¿no? En Mondragón Universitate, y cuál es nuestra manera de estudiar. Bueno, el grado, como bien sabéis, son 4 años en los cuales, bueno, pues los alumnos vais a ir adquiriendo, ¿no? Diferentes competencias a lo largo de los diferentes años relacionados, sobre todo, bueno, o centrados de alguna manera en una metodología propia que hemos diseñado en la universidad, ¿no? Entonces, desde el departamento de I+D, de Innovación en Diseño Industrial, hace ya años, se definió esta metodología, la metodología DBZ, que lo que hace es recoger las diferentes fases del proceso de diseño de un producto, ¿no? Como podéis ver en la imagen, se centra desde una oportunidad, ¿no? Desde la concepción de la idea, por así decirlo, pero pasando por el prototipado, el diseño, hasta llegar al propio
lanzamiento del producto, ¿no? al mercado. Y siempre poniendo el foco, como decía antes, ¿no? Por un lado en las personas. Será muy importante que todo producto que se vaya a diseñar se cubra, ¿no? De alguna manera las necesidades de esas personas, necesidades, gustos, características, todo lo que tenga, ¿no? La función que tenga que cumplir. Por otro lado, también tendrá que encajar, ¿no? Habrá una empresa seguramente quien fabrique o quien haga el lanzamiento de esos productos. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta también cuáles son las características de esa empresa, cuáles son las condiciones de esa empresa para hacer el desarrollo y el lanzamiento de ese producto, ¿no? Y por otro lado, la tecnología. Evidentemente tendremos que centrarnos en materiales, tendremos que aprender de procesos, etcétera, etcétera, que sean viables para ese producto concreto en el que estamos diseñando, ¿no? Por lo tanto, los alumnos, tal y como decía, a lo largo de los 4 años de la carrera, van a ir profundizando cada vez un poquito más en las diferentes fases que podemos encontrar en el proceso de diseño, ¿vale? Vamos a ir ahora poquito a poquito profundizando un poquito más cómo sería cada uno de los cursos. Como decía, son 4 años. Esos 4 años consisten en 240 ECTS. Posiblemente, si habéis estado buscando un poquito cuáles son las asignaturas que tiene el grado, habéis visto que aparece la palabra ECTS, ¿no? Que son de alguna forma, los créditos que tiene pues esta carrera, ¿no? Como todo el resto de ingenierías que tenemos. Son 240 ECTS o créditos en total, 60 créditos por año, ¿vale? Que se irán adquiriendo. El primer año está centrado en la formación más básica. Siempre nos vamos a centrar o siempre van a ir adquiriendo parte de esa metodología, como decía, ¿no? Desde lo más básico a lo específico de lo que sería todo el proceso de diseño, pero bueno, el primer curso se van a centrar en la formación básica, ¿vale? De las competencias más básicas, pues de lo que sería la ingeniería en general, ¿vale? Por otro lado, en el segundo año se van a centrar ya en las tecnologías básicas del diseño industrial, donde van a empezar a ver ya softwares concretos, específicos para el diseño, ¿vale? Materiales, procesos, ¿vale? Y diferentes cosas en las que ahora voy a profundizar, ¿eh? El tercer año se centraría en las tecnologías específicas y el cuarto año se centra en lo que sería el proyecto fin de grado, ¿vale? Pero además del proyecto fin de grado, también van a tener la oportunidad de poder escoger, ¿vale? Un itinerario de movilidad, donde se van a poder ir al extranjero a hacer una estancia, ¿vale? Tanto en una universidad como en una práctica, como en una empresa, perdón. ¿Vale? Entonces voy a ir poquito a poquito desarrollando cada uno de estos cursos. El primer curso, como decía, es donde van a adquirir los conocimientos básicos, los conocimientos básicos de la ingeniería. ¿Vale? Este curso es casi al 80% común, 80-90% común del resto de ingenierías y van a tener algunas asignaturas ya específicas del diseño industrial, ¿no? Como puede ser creatividad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en esos conocimientos básicos, pues como podéis ver ahí, van a adquirir conocimientos sobre matemáticas, sobre física, sobre química, ¿vale? Lo que son un poquito las bases de la ingeniería. A su vez, vamos a empezar ya con la formación básica de la metodología de DBZ, donde el primer año lo que suelen hacer es centrarse sobre todo en esas primeras fases ¿no? iniciales del proceso de diseño, es decir, ¿para quién vamos a orientar ese producto? ¿No? ¿Quién va a utilizar nuestro producto? Por lo tanto, tenemos que aprender también a identificar, como decía antes, cuáles son las necesidades y a tratar de diseñar productos que realmente pues, sean acorde a esas personas, ¿no? Y a definir, pues muchas veces desde una fase conceptual, cuáles son las características que tiene que tener el producto. Pues bueno, todo esto, ¿cómo lo van a hacer, no? Nuestra metodología es muy, muy práctica a lo largo de los 4 años. Los alumnos van a tener la oportunidad de hacer diferentes ejercicios. Habrá algunos individualmente, pero van a trabajar mucho, mucho, mucho en equipo. ¿Vale? Es un poco nuestra metodología central. Entonces, por un lado, van a tener, digamos, sí, las clases más magistrales, donde van a adquirir la teoría, por así decirlo, pero después van a hacer, como decía, trabajos en grupo y van a hacer también prácticas. Estas prácticas se van a centrar sobre todo en ese proyecto de semestre que van a hacer los alumnos. A lo largo de los primeros 3 años de carrera, dado que el cuarto es el año que van a hacer el proyecto fin de grado, aparte, ¿no? Solemos dividir, digamos, bueno, cada año tiene 2 semestres y cada semestre, digamos que lo dividimos como en 2 partes. Hay una primera parte, como os decía, donde van a adquirir la teoría y van a hacer ejercicios, trabajos para adquirir los conocimientos, pero después damos paso a una parte de proyecto, ¿no? Donde los alumnos, pues en primero, están entre 3 y 4 semanas
trabajando en un reto que se les plantea y donde aplican, bueno, pues aquellos conocimientos que han ido adquiriendo de las diferentes asignaturas. ¿Vale? Esto vais a ir viendo ahora que voy a ir explicando cómo va a ir evolucionando a lo largo de los diferentes años y, bueno, cómo van a cambiar sobre todo estas prácticas y estos proyectos en longitud, digamos, temporal y en intensidad, ¿no?, de aprendizaje. Entonces, el segundo año, ¿vale?, aquí ya empezamos a centrarnos ya en las bases o, digamos, tecnologías o, bueno, las bases más específicas de lo que sería el diseño industrial, ¿no? Entonces, empiezan a tener otra serie de asignaturas donde van a trabajar el diseño gráfico, van a empezar también ya a trabajar, ¿no?, temas de materiales, procesos de fabricación, resistencia de materiales. En este segundo año empiezan a trabajar en el diseño o desarrollo ya de esos productos, ¿no?, de una forma más técnica, por así decirlo. Por lo tanto, es importante, una vez que ya hemos ideado nuestro concepto, ¿no?, hemos hecho unos bocetos, hemos hecho diseño, ¿no? Antes, por ejemplo, no os he puesto el ejemplo, pero en primero empiezan ya también con diseño artístico, ¿vale? Entonces empiezan a hacer esas ideas, a conceptualizarlas, pero ya una vez que van haciendo eso, claro, una vez que tenemos la idea, tenemos que de alguna forma desarrollar ese producto y tiene que ser fabricable. ¿Vale? Por lo tanto, entran aquí esos aspectos más relacionados con el proceso industrial, ¿no?, los materiales que sean adecuados para ese producto y, bueno, incluso la resistencia, ¿no? ¿En qué condiciones va a estar ese objeto o ese producto que estamos trabajando, ¿no? Ya pueden ser condiciones químicas, medioambientales, de calor. Entonces, bueno, pues tendremos que trabajar de alguna manera o tendremos que elegir los materiales también para que puedan resistir todas esas situaciones, ¿no? Como decíamos, seguimos con esa formación en la metodología de BZ, donde, al igual que alineado con estas asignaturas, nos vamos a centrar un poquito más, pues, ¿no?, en esas fases de desarrollo, ¿no?, donde van a tener que decidir, pues como decíamos, definir las partes técnicas de los productos, pero también van a tener que aprender a seleccionar ideas y, bueno, a priorizar, ¿no?, y a escoger conceptos cara a esa viabilidad, ¿no? Y, bueno, con diferentes herramientas, pues vamos a ir profundizando en las diferentes fases. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues seguimos con la misma metodología, ¿vale? Por un lado van a tener las clases magistrales al principio de cada uno de los semestres para adquirir las competencias y los conocimientos básicos. Van a hacer trabajos en equipo, ¿vale?, de alguna forma para adquirir también esos conocimientos. Es decir, no van a tener un periodo lectivo en el que solamente están escuchando y no hacen nada, sino vamos a ir alternando las clases con los trabajos en equipo o individuales, ¿no? Las diferentes prácticas y también van a tener, por supuesto, pues ese proyecto de semestre. Este proyecto de semestre, en el segundo año, ya se centra en un proyecto que dura unas 6 semanas aproximadamente, ¿vale? Por lo tanto, casi pasamos de 3 a 4 a 6, casi el doble, lo que significa que en mes y medio los alumnos van a estar trabajando en un reto, ¿no?, que suele ponerlo una empresa. Luego os voy a poner algunos ejemplos de proyectos para que los podáis visualizar mejor, ¿no? Pero una empresa nos pone un reto y esos alumnos tienen que trabajar durante esas 6 semanas para dar respuesta a ese reto. A lo largo de los diferentes proyectos del semestre y para dar respuesta a esos retos, los alumnos van a tener que pasar por diferentes hitos, ¿vale? No van a tener clases lectivas, por lo tanto van a estar trabajando durante la mañana, bueno, pues para dar respuesta a cada uno de los hitos que les vamos marcando, ¿no? En esos hitos solemos estar los diferentes tutores que acompañan a los alumnos, ¿vale? Porque cada uno de los grupos pues tiene un tutor que le asesora y que le acompaña un poquito en todo ese camino. Por otro lado están los profesores que imparten las asignaturas que van a incidir en ese proyecto que están aplicando y, por otro lado, también la propia empresa que va a escuchar, va a opinar y, bueno, les va a dar ese toque, ¿no?, de realidad a los alumnos, diciéndole, bueno, pues que a lo mejor algo que han diseñado es muy caro y que tienen que pensar en otros materiales o, bueno, otra serie de condiciones, ¿no? De esta manera, los alumnos, a lo largo de todos los proyectos, lo que van trabajando muchísimo también es, ¿no?, más allá de tener que trabajar en equipo, es la realización de presentaciones, ¿no? Esas competencias más lingüísticas relacionadas con los idiomas o relacionados con las propias presentaciones, ¿no?, o la expresión tanto oral como escrita que creemos que es muy, muy importante, ¿no? Y por otro lado, en el segundo año ya empezamos con la posibilidad de que los alumnos puedan realizar las prácticas en alternancia estudio-trabajo, ¿vale? Como bien sabréis, nuestras ingenierías son duales y, por lo tanto, los alumnos, como os estaba diciendo ahora, pues pueden estar estudiando, por ejemplo, por la mañana y por la tarde se van a una empresa, ¿vale? Normalmente os lo ponemos aquí en segundo porque no solemos recomendar
que ya desde el primer año comiencen con estas prácticas. El ritmo suele ser intenso, no allí desde bachiller a la universidad, no porque haya, no porque vayan a empezar desde el principio con conocimientos muy nuevos, sino porque el ritmo también es más acelerado, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer año solemos recomendar que se centren en los estudios y a partir del segundo año, siguiendo el tercer año, ¿no? Incluso pudiendo conectar con ese proyecto fin de grado de cuarto, bueno, pues les damos la oportunidad de que puedan estudiar y trabajar en una empresa, ¿vale? Como decía, son por las tardes o por las mañanas, en función de cuándo tienen la clase, suelen ser 4 horas al día y 20 horas semanales. Y con ello los alumnos adquirirían pues el sello dual del grado. Continúo un poquito explicándoos el tercer año. Bueno, aquí ya empezamos a centrar en las tecnologías específicas de lo que sería el diseño industrial, ¿no? Y si seguimos también en las fases de la metodología de desarrollo de un producto, nos centramos también en esas últimas fases, ¿no? Ya de lanzamiento incluso del propio producto, ¿no? Hemos llegado a idear, hemos conceptualizado, lo hemos diseñado, hemos llegado a definir las técnicas cara a su fabricación, materiales, etcétera, y ahora ya vamos a trabajar la parte más de marketing, de lanzamiento al mercado, ¿no? Tendremos que tener en cuenta temas de envase y embalaje, a su vez, ¿no? De coinnovación, temas de marketing, ¿vale? Y por supuesto, pues seguimos veis ahí en pantalla, ¿no? Dibujo asistido por ordenador, donde van aprendiendo diferentes herramientas a lo largo de los diferentes cursos, ¿no? Empiezan en segundo y se continúan en tercero. Y aquí sobre todo también trabajan la parte más de renderizado, ¿vale? Que sería la parte más estética o que realmente no muchas veces os habréis fijado cómo vemos productos que parecen reales, pero realmente es un render, es un dibujo, pero es tan realista que parece de verdad, ¿no? Entonces son un poco esas técnicas cara ya más a ese lanzamiento y visualización de los productos que van a trabajar en el tercer año, ¿vale? Ligado a un poco a esa metodología de diseño. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues seguimos de la misma manera. Aquí sí que replicamos la misma estructura de segundo. Vamos a tener las clases magistrales, vamos a tener trabajos en equipo, vamos a tener diferentes prácticas. El proyecto de semestre, que aquí llega a coger 7, 8 semanas de duración, es decir, para que os hagáis una idea, empieza, ¿no? El primer semestre, por ejemplo, empiezan en noviembre y terminan a finales de enero, ¿vale? Donde están haciendo un proyecto, por lo tanto, bueno, es mucho tiempo de dedicación, ¿no? Y realmente son proyectos que recogen todas las asignaturas y en las que, bueno, pues los alumnos tienen que trabajar para llegar a hacer unos productos finales, ¿no? Para la empresa, para responder al reto. Y por supuesto podemos seguir alternando también estudio y trabajo en el tercer año. El cuarto año se centra, como os decía, sobre todo en lo que sería el proyecto fin de grado, ¿vale? El proyecto fin de grado es el trabajo final que hacen para terminar sus estudios. Suele ser tiene una duración de 10 meses, ¿vale? Donde los primeros meses todavía suelen cursar o tienen que cursar unas asignaturas, ¿vale? Y después, a partir de noviembre, ya comienzan con el proyecto pues hasta julio. ¿Vale? Aquí hay diferentes posibilidades, ¿no? Casi decimos que cada alumno puede escoger un poco su itinerario. Por un lado, puede haber, un alumno puede decidir, ¿vale? Meterse en el itinerario de movilidad, irse al extranjero a través de Erasmus o SICUE, ¿vale? Aquí tenemos también diferentes opciones. Hay alumnos que van para todo el año, hay otros alumnos que van para medio año, se puede ir a una universidad a cursar, ¿no? Una serie de asignaturas complementarias a nuestro grado, o se puede ir también a una empresa a hacer el proyecto, ¿vale? Y por otro lado, también cabe la posibilidad de que algún alumno pues decida hacer el proyecto fin de grado en alguno de nuestros grupos de investigación. ¿Vale? Nosotros dentro del departamento, dentro de la innovación de diseño industrial, pues tenemos también diferentes ramas de trabajo de investigación y hay cabida también para que esos estudiantes pues puedan, ¿no? Aquellos que se quieran orientar quizás un poquito más hacia la investigación o quieran seguir, pues ya sea porque tienen interés, ¿no? De hacer luego un máster, un doctorado o algo así, o porque simplemente les gusta, ¿no? El mundo más de la investigación y por lo tanto tienen la oportunidad también pues de hacerlo en nuestro departamento. Ahí las primeras que veis en pantalla, gestión de proyectos y personas, aspectos legales, ingeniería medioambiental, son esas asignaturas que os decía que cursarán entre septiembre y octubre nuestros alumnos.
Vale, aquí tendremos unos ejemplos de los productos, de los proyectos de semestre, ¿no? De los productos que desarrollan en los semestres, en los diferentes proyectos de semestre que os iba comentando. Voy a ir explicando cada uno de ellos para que entendáis también un poquito mejor, bueno, pues qué es lo que hacen los alumnos, ¿no? Para llegar a ello y cómo trabajamos. Como os decía, la metodología es muy práctica, ¿vale? Y para nosotros también es muy importante que estemos cerca de la realidad ya desde que estamos estudiando. Uno de los condicionantes que suelen pedir siempre las empresas cuando vamos al mundo laboral es tener experiencia, ¿no? Conocer un poco ese mundo. Por lo tanto, eso lo hacemos a través de esas prácticas duales, pero también a través de los proyectos de semestre. Entonces, el primero que veis a la derecha arriba es un dron y es un proyecto que han desarrollado los alumnos de primero, ¿no? En este caso, lo que tenían que hacer era, bueno, diseñar, cogiendo como base un dron, tenían que diseñar una pieza que haría de gancho de alguna forma para recoger cierto peso. ¿Vale? Nosotros lo que les hemos dado es unas condiciones de peso que tiene que cumplir ese dron o que tiene que recoger y por lo tanto ellos han diseñado, en este caso son esas tres, bueno, es esa pieza roja que veis arriba, que es la que hará de enganche. ¿No? Entonces, bueno, más allá de diseñar ese producto o esa pieza que se le acopla a este dron, también han tenido que programar el dron para hacer unos movimientos concretos que tenían que hacer, elevar, ¿no? Lo que hayan cogido y que soporte el peso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es el proyecto que han realizado en esas 3-4 semanas. Parece igual algo sencillo, pero para que veáis desde el primer año ya tienen que empezar a hacer cálculos, ¿no? Decíamos que el primer año vais a coger esas bases de la ingeniería, donde, bueno, pues vais a tener que hacer diferentes cálculos. Para programar su vuelo, pues tendréis que ver, ¿no? Temas de programación, pero también tenían que hacer cálculos de, por ejemplo, de fluidos, ¿no? Un poco de alguna manera, bueno, el aire, ¿no? Esas aspas, bueno, pues cuánto se eleva, cuánto no se eleva para recoger ese peso, etcétera, etcétera, ¿no? El proyecto que veis debajo, el de la llanta, ¿vale? Es un proyecto que lo hemos hecho con MAPSA. MAPSA es una empresa del grupo Mondragón que está en Navarra y se dedica a la inyección de aluminios, ¿no? A la inyección de aluminios a las llantas. Entonces, en este caso concreto, bueno, la empresa tenía un gran interés, ¿no? Por hacer también un producto propio. Ellos muchas veces se dedican a hacer la fabricación de llantas, pero no hacen el diseño de esas llantas, ¿no? Ya que son pues las marcas como SEAT o Ford o esas casas las que hacen los diseños, ¿no? Y ellos también, bueno, pues tenían interés de alguna manera de mostrarse como una empresa que también es capaz de hacer ese diseño, ¿no? Haciendo referencia un poco a la metodología, a esas fases iniciales de desarrollo de diseño y no tanto únicamente la fabricación. Por lo tanto, en este caso, la empresa se involucró un montón en el proyecto, trajeron las propias llantas para que las pudieran ver. No sé si conoceréis todos el sector de la automoción, pero bueno, es un sector muy, muy, muy exigente en el que todos los productos que se fabrican pues tienen unas condiciones muy, muy, muy exigentes, ¿no? Entonces aquí los alumnos tuvieron que hacer un gran trabajo de entender cómo está fabricada la pieza, cuáles son las medidas que tienen, qué condicionantes tienen que cumplir respecto al peso, materiales, dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvieron viendo las diferentes llantas. Aquí nos pidieron que hiciéramos unas llantas específicas para un modelo de coche concreto y, bueno, pues como veis ahí se ven diferentes modelos, ¿veis? Que tenían que ir de alguna forma, como decíamos antes, no acorde con la estética de ese vehículo, pero es que además tenían que cumplir un montón de otras condiciones, ¿no? En cuanto a materiales, temas de producción, de fabricabilidad, ¿no? Llegaron a diseñar no solamente el producto final, sino los moldes que hacían falta, ¿no? Para esa inyección de aluminio y para hacer este producto. Por lo tanto, también tuvieron que diseñar esos moldes cara a la fabricación. Aquí, como os decía antes, es importante la participación de la empresa, ¿vale? Los alumnos están en contacto con la empresa en los diferentes hitos que vamos marcando y, bueno, de alguna manera, pues como os decía antes, la empresa puede dar la opinión, ¿no? Y les puede dar feedback sobre el trabajo que han realizado y, bueno, que realmente, pues ellos se sientan cómodos bueno, cómodos o que vean la realidad, ¿no? De si un cliente, si tuviéramos que fabricar algo para un cliente, bueno, pues el tipo de respuestas que nos podemos esperar, ¿no? Y entonces puede que nos digan, jo, pues por aquí no sigas, tienes que seguir por este otro lado y, bueno, pues los propios alumnos a lo largo del proyecto han tenido que ir modificando sus procesos y pues encajando las diferentes piezas del puzzle que le iba dando la empresa, ¿no? Por un lado. Arriba del todo tenéis otro proyecto que sería este caso con Solar Technic.
Solar Technic es una empresa que está en Mondragón, que se dedica a la distribución de calderas y de sistemas de calefacción. Y bueno, en los últimos años también está entrando un poquito en el diseño propio, ¿no? O por lo menos quiere empezar a hacer algún producto de diseño propio. Y en este sentido, algo similar al proyecto de MAPSA, también pidieron a los 2 alumnos, bueno, pues que tuvieran que rediseñar una de las calderas que tenían ellos, ¿no? Pero en este caso ese rediseño tenía que ser que esa caldera se ubicara dentro del hogar o, bueno, que tuviera otras funcionalidades, ¿no? Para ubicarlas dentro del hogar. Entonces veis en el diseño que más que una caldera, ¿no? Casi parecen algunos, ¿no? Bueno, pues como unas cámaras para vino, o bueno, ¿vale? Que algunas de ellas se ven la imagen del medio. Entonces, bueno, pues hicieron un nuevo rediseño, le dieron, ¿no? De alguna forma también unas nuevas funciones ligadas siempre pues a ese uso o esas peticiones que hacían las personas que podrían ser potenciales clientes de este producto, y han ido desarrollando pues desde toda la fase inicial de diseño. En este caso también en la propia empresa, ¿no? Pues nos trajo una caldera, la tuvimos montada en el departamento donde, bueno, pues los alumnos pudieron, ¿no? Soltar todas las piezas porque, claro, para poder diseñar un producto así, ¿no? Si lo comparamos con la silla que os hemos dado antes, pues podréis imaginaros, ¿no? La cantidad de componentes que tenemos dentro, que tenemos que considerar, ¿vale? Por lo tanto, tuvieron que pasar un buen tiempo pues entendiendo cómo funcionaba esa caldera, qué elementos tiene, qué elementos se pueden cambiar, qué elementos no se pueden cambiar y, bueno, pues destripando un poquito esa caldera, ¿no? Hasta llegar a unos conceptos, unos diseños que fueron, ¿no? En diferentes fases validados por la empresa hasta finalmente, pues ya veis, llegar a esos renders que como se puede ver, ¿no? En aquel que se ve el tubo de arriba, pues casi parecen productos reales, ¿no? Es difícil diferenciarlo de una fotografía, pero creerme que son renders hechos por los alumnos, ¿vale? Y así finalmente hasta llegar también al plan de marketing, etcétera, de lanzamiento. El cuarto proyecto que tenemos aquí para mostraros es esa botella que veis abajo en pantalla. Es un proyecto que hacemos con Vidrala. Vidrala es una de las empresas más importantes a nivel europeo y mundial en fabricación de envases de vidrio, ¿vale? Y bueno, ellos suelen lanzar todos los años una competición que se llama Masterclass y bueno, aprovechando esa oportunidad, ¿no? Y de la mano de ellos, pues solemos lanzar este proyecto para que los alumnos, pues en este caso, tengan que idear nuevos envases de vidrio, ¿no? Y además, bueno, pues este material es un material que en la universidad pues no lo trabajamos tanto, ¿no? No nos permite manipularlo de alguna manera, por lo tanto es una buena forma también de poder aprender, ¿no? De ese proceso industrial relacionado con el vidrio, ¿no? Y las diferentes condiciones que puede tener pues un vidrio a la hora de realizar diferentes productos. En este caso, como podéis ver, bueno, en este caso el envase está relacionado con la salsa de soja. Es un bote o un envase para una salsa de soja. Y bueno, es verdad que aquí, por ejemplo, este es un proyecto, como os decía, que se hace en tercer año y sí que entran muchos más elementos relacionados con el tema de marketing y de lanzamiento al mercado, ¿no? Todo el tema de packaging. Los alumnos crean unos stands de forma física que los solemos exponer en la universidad y montamos como una pequeña feria en la que ellos mismos tienen que, de alguna forma, tratar de vendernos el producto, exponerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma nos centramos en esas últimas fases de la metodología y del desarrollo de producto. Vale. Bueno, yo sigo hablando, estoy contando un montón de cosas, pero os recuerdo que si tenéis cualquier duda podéis ir escribiéndola en esa ventanita que tenéis debajo de mí, ¿vale? Bueno, ¿dónde hacemos todos estos productos, todos estos proyectos? ¿Dónde los desarrollamos, no? Estas son un poco las instalaciones que os queremos mostrar. Es las que nos hubiera gustado poder enseñaroslas físicamente y aunque más adelante os haremos llegar unos vídeos donde trataremos de mostraroslas de una forma un poquito más real, bueno, pues mientras tanto os las mostramos a través de imágenes. Como podéis ver arriba del todo a la derecha tenemos el laboratorio de imagen. Ahí tenemos diferentes tabletas gráficas, diferentes sistemas para la digitalización de los diseños que hacemos, ¿vale? Pero por otro lado veis también hay un croma verde, donde solemos utilizar, bueno, pues si tenemos que hacer algún material audiovisual para dar a conocer el producto que hagamos, etcétera, etcétera, pues tenemos un poquito aquí los recursos para ello, ¿no? Con cámaras, focos y demás.
Por otro lado, tenemos en la imagen central y abajo a la derecha lo que sería el taller principal, el taller de prototipado. Ese taller de prototipado está dividido en diferentes salas. Arriba del todo veis que está la cabina de pintura, donde los alumnos pues van a poder dar esos toques finales, ¿no?, a los prototipos para que parezcan reales. En el medio veis que tenemos también impresoras 3D. En este caso y en la imagen se muestran dos impresoras 3D diferentes. ¿Veis? Y ahí veis justo en la imagen debajo se ve la llanta del proyecto que os he explicado previamente, donde veis, bueno, pues este fue el prototipo a escala real, ¿no?, y en dos colores, bueno, pues que hicieron los alumnos, ¿no?, para mostrar ese resultado a la empresa, ¿no?, de una forma tangible, por así decirlo. Por otro lado, en el propio taller y en la imagen de abajo a la derecha podéis ver que tienen un espacio también para trabajar un poco, bueno, pues libremente, ¿veis? Y también tenemos, no se ven ahí en la imagen, pero bueno, tenemos tornos y sierras y, bueno, otro tipo de maquinaria, ¿no?, para que puedan manipular diferentes materiales como madera o espuma, ¿vale? Y por último, bueno, tenemos lo que llamamos la sala de cocreación, que sería una aula diáfana en la cual los alumnos, bueno, pues lo vamos a poder utilizar para hacer diferentes sesiones de creatividad, pero también la podemos convertir en un aula o también pueden trabajar en proyecto, ¿no?, en equipo mientras están desarrollando el proyecto de semestre, ¿vale? Y bueno, de alguna manera estas van a ser las instalaciones con las que, bueno, la que más van a utilizar nuestros alumnos, ¿no? Sigo, avanzo un poquito. Y bueno, por entrar ya un poquito en números, ¿vale? Actualmente, tanto contando primero, segundo, tercero y cuarto, tenemos 266 alumnos con nosotros, ¿vale?, estudiando actualmente. En cuanto a los diferentes itinerarios o distribución, bueno, en cuarto tenemos actualmente, ¿no?, 49 alumnos que están haciendo ese proyecto fin de grado. Tenemos al 39% en un itinerario de movilidad, ¿vale? Y dentro de ese trabajo fin de grado, bueno, pues tenemos un 61% que se ha decantado por hacer ese proyecto en empresa, ¿no?, o en las líneas de investigación de la universidad, ¿vale? Y que sería, bueno, pues aproximadamente esos son los 30 estudiantes, ¿no? Para que veáis un poquito esa distribución, ¿no? El 61% en empresa y el 39-40% en un itinerario de movilidad, ¿vale?, a lo largo de ese cuarto año. Como decía antes, con diferentes matices. Algunos van para el año entero, otros quizás hayan salido fuera para de octubre, bueno, de septiembre a febrero, pero después en febrero deciden venir aquí y empezar a trabajar o hacer, ¿no?, ese proyecto fin de grado en una empresa. Bueno, diferentes casuísticas, ¿vale? Como decía antes. Por centrarnos un poquito más en esa parte de movilidad, bueno, aquí los destinos suelen ir variando año a año. Nosotros cerramos diferentes convenios con universidades. Mayormente nuestros alumnos de diseño suelen ir a Italia, a Francia, también a Dinamarca, ¿no? Algún año también hemos tenido alumnos en Turquía y, bueno, este año, aunque no aparece en el mapa, ¿no?, pues también por primera vez a Portugal, ¿vale? Por lo tanto, bueno, año a año los destinos van cambiando y en función de esa oferta y de la demanda por parte de los alumnos, pues vamos asignando los diferentes itinerarios. Es importante destacar aquí que los idiomas son importantes, sobre todo el inglés, ¿vale? Y cuanto más al norte de Europa subamos, pues más nivel de inglés nos van a pedir. Por lo tanto, es importante tener incluso el nivel de Advanced, ¿vale? En cuanto a otros países, pues por ejemplo en Francia nos van a pedir al menos un mínimo de francés para poder cursar, ¿vale? No os he comentado hasta ahora, pero aprovecho la oportunidad para comentaros que nuestro modelo es trilingüe, ¿vale? El 60% es en euskera, un 20% en castellano y un 20% en inglés. El primer semestre del tercer año sería donde concentramos las asignaturas en inglés, ¿vale? Bueno, en cuanto a las salidas profesionales, ¿vale? Al final, bueno, nuestros alumnos y alumnas que cursan este grado pues tienen diferentes vías de salida en las diferentes empresas, ¿no?, y en diversidad de sectores. Por un lado tenemos, ¿no?, alumnas que pueden ir a empresas industriales y dentro de las empresas industriales pueden trabajar en diferentes departamentos, ¿no?, que van a hacer un poco referencia una vez más a esas diferentes fases del proceso de desarrollo de diseño, ¿no? Por ejemplo, pueden estar en una oficina técnica, ¿no?, donde igual están desarrollando aspectos más técnicos de diseño con CAD, CAM,
¿no? Fabricación, que nos centramos en esas fases más avanzadas ya de la fabricación del propio producto, pero pueden estar también en un departamento de marketing o comunicación, ¿no? Haciendo pues diferentes trabajos de comunicación. Aquí los alumnos también se van a forzar en diseño gráfico, por lo tanto van a tener también la capacidad de poder, ¿no?, centrarse en esas últimas fases del lanzamiento o sea, del desarrollo de producto en el lanzamiento, donde tendrán que generar pues materiales para ese lanzamiento del producto, ¿no? Y por otro lado también, bueno, en producción y fabricación de los propios productos, ¿no? Si hacemos referencia a las empresas de servicio, van a poder estar trabajando como consultores, ¿no?, en consultorías de producto, proceso. Van a poder también estar en gabinetes o, digamos, estudios de diseño, ¿vale? Diseñando nuevos productos para otras empresas, ¿vale? Y también en agencias de comunicación y publicidad, ¿vale? Y por otro lado, también existe otro camino que también se da entre nuestros egresados, donde, bueno, pueden, por una parte, emprender, ¿no?, generar o crear su propia empresa consultora de diseño, de desarrollo de producto, ¿vale? Y por otro lado también existe el perfil más de freelance, ¿no?, de autónomo, donde, bueno, pues como diseñador puede dar diferentes servicios a diferentes empresas. Continúo un poquito y, bueno, aquí por ir ya un poco cerrando, ¿no?, daros unos últimos datos. Aquí mostramos de alguna manera una imagen que recoge, bueno, pues en la imagen central podéis ver, bueno, alumnos de grado y de máster que estuvieron trabajando en un workshop conjunto que hicimos con Telefónica, ¿no?, en el que tuvieron con Telefónica, como decía. Y, bueno, por otro lado veis un poco a la derecha y a la izquierda, pues bueno, un poco los diferentes reconocimientos que han ido adquiriendo los alumnos, ¿no? A lo largo de estos últimos años, y casi todos estos últimos concentrados en el último año incluso, ¿no? Por un lado tenemos el propio concurso de Vidrala, que os mostrábamos antes con la imagen del envase de la soja. Vaya, y hemos tenido alumnos que han sido finalistas, incluso han sido ganadores del último concurso, donde han llegado, ¿no?, a hacer luego, incluso han pedido por parte de la empresa, ¿no?, el seguimiento para seguir desarrollando ese producto, en el que han tenido la ocasión algunos alumnos de hacer, por ejemplo, el proyecto fin de grado en esa empresa, continuando lo que habían hecho en el proyecto de semestre. Por otro lado, debajo, veis abajo a la derecha Mayer. Mayer es una empresa de automoción que se dedica a la inyección de plástico y, bueno, cada 2 años lanza un concurso que se llama Mayer Design Competition. Y, bueno, ahí también hemos tenido este último año y el anterior también finalistas, y este año además hemos tenido la suerte de que, bueno, el año anterior, ¿no?, es el curso anterior, que el ganador final fue un egresado nuestro de hace 2 años de la ingeniería, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues estamos muy contentos. Tenemos también abajo a la izquierda, bueno, sobre envase y embalaje, que lanza el clúster en Valencia. Tenemos también arriba el concurso AU, que suele lanzar, ¿no?, donde se centra un poco en el rediseño de productos, ¿no?, que han tenido importancia en nuestra historia, junto al Museo San Telmo. Y, bueno, pues han sido ganadores, ¿no?, y finalistas nuestros alumnos. Y, bueno, pues queríamos de alguna forma también mostraros, ¿no?, es un reconocimiento a los alumnos del buen trabajo que realizan, que esperemos pues que siga dando sus frutos, ¿no? Por contextualizaros un poquito también, llevamos ya 23 años con el grado en diseño industrial, casi nada, ¿no? Y, bueno, pues simplemente decir que al final llevamos formando, ¿no?, 23 años alumnos, pero también formando a las empresas, ¿no?, que tenemos alrededor, pues a través de los departamentos de I+D y demás. Vale, a su vez, también queremos recalcar que desde el año 2015 tenemos también, esta ingeniería de diseño industrial tiene el sello EURACE, ¿vale?, que es un sello de calidad que lo que muestra es, ¿no?, pues que nuestro grado se imparte con las mismas condiciones de calidad que otros grados equivalentes a nivel europeo, ¿no?, y que permite con este grado poder acceder al mercado laboral a nivel europeo de la misma manera que cualquier otra persona que la haya estudiado en aquel país de origen, ¿no? En cuanto, ¿no?, pasando más allá del grado, bueno, simplemente mencionaros que tenemos también un máster que, bueno, de alguna manera da continuidad a ese grado.
¿no? Hubo una petición ya hace 10 años, llevamos ya 10 años también con este máster y de alguna forma complementa pues ese grado en ingeniería donde se centra un poquito más pues en el desarrollo de diseño de servicios, ¿no? Y da un paso más allá del producto, del desarrollo de producto. Por otro lado, también queríamos compartir con vosotros, pues bueno, pues que EIDE, ¿no? La Asociación de Diseñadores de Euskadi, pues bueno, ya hace unos pocos años sacó un libro donde recogía de alguna forma, ¿no? Todas aquellas personas o agentes, ¿no? Importantes a lo largo de la historia del diseño industrial en Euskadi y bueno, pues hemos tenido, ¿no? la suerte de participar con ellos. Como os decíamos, llevamos ya 23, 25 años y por lo tanto estamos casi desde los inicios del diseño industrial en Euskadi. Bueno, pues nos dedicaron tres hojitas ahí en el documento. Bueno, y después de haber hecho ya toda esta presentación, ¿cuáles son los siguientes pasos, no? Bueno, recordaros que la inscripción está abierta hasta el 3 de julio. La inscripción no implica ningún pago, nada de nada. En Nagore nos acompaña ahora. Pero sí que va a ser importante para que tengáis que entrar en el proceso de inscripción hasta llegar a la matrícula, ¿vale? Y os explico un poquito el por qué. Es necesario que hagáis la inscripción para que entréis en el proceso, ¿vale? Hasta llegar a la matriculación, como os decía. Primero, una vez que hagáis la inscripción, os vamos a invitar a que hagáis una prueba específica, ¿vale? Ahora os muestro las fechas que son, quizás algunos de vosotros ya estéis apuntados. Una vez que hayáis hecho esa prueba específica, vais a tener la preadmisión, ¿vale? Y finalmente tendréis la admisión una vez que hayáis presentado, que hayáis terminado, ¿no? La prueba de selectividad, etcétera, y de alguna forma pues mostréis que habéis terminado los estudios previos. Con eso ya os daremos la admisión definitiva y ya queda en vuestras manos el formalizar la matrícula final para inscribiros en la ingeniería, ¿vale? En este grado en concreto. En cuanto a las fechas de las pruebas específicas, serían el 28 de mayo, la semana que viene tenemos la primera, 17 de junio y luego tenemos la extraordinaria que sería el 13 de julio. ¿Vale? Estas pruebas actualmente las haremos online, ¿vale? Debido a la situación en la que nos encontramos. Y bueno, por el momento eso es todo por nuestra parte. Aquí os dejamos bueno, pues las diferentes redes sociales o puntos de contacto que tenéis para informaros de las diferentes actividades que vamos haciendo. Solemos tratar de comunicar tanto a nivel de grado, de máster o diferentes actividades en I+D incluso, ¿no? Que tenemos, bueno, pues para haceroslas llegar, por lo tanto podéis curiosear un poquito, ¿no? Y en las diferentes redes sociales que tenemos. Y por nuestra parte eso sería todo. Entonces damos paso ya a las preguntas que podáis tener, ¿vale? Por lo tanto, como decíamos, podéis escribirnos ahí debajo en esa cajetilla que tenéis de preguntas y respuestas. Y bueno, mientras tanto, aunque alguna ya vemos que van apareciendo en pantalla, vamos a poneros un pequeño vídeo sobre nuestro grado y ya mientras tanto luego damos respuesta a vuestras preguntas. Seihileko bakoitzan lehenengo zati, dauzati lektiboa, bertan klase jasotzen ditugula, eta horren ondoren dauzati praktikoa dela klasen ikasi deuna praktikan jartzea. Eta nire kasu mintzat oso garrantzitsu iruditzen zait, oso interesantea, enpresakin egoten gehala lanen, eta hola proiektu asko zerrealagoa da. La relación con los alumnos y con la universidad fue muy buena, fue fluida, fue flexible, fue rápida y fue muy enriquecedora. Los alumnos hicieron muy buenas propuestas, frescas, que es lo que buscábamos nosotros, y la puesta en escena con las imágenes que nos presentaron, el trabajo que había por detrás, realmente profesional. Había un trabajo muy profesional y mucha dedicación y valorable. Para nosotros fue muy enriquecedor por la cantidad de ideas nuevas que surgieron. Laugarren mailan gradu amaierako proiektua burutze dugu eta gure kasun DBZ eta Diseinu Berrikuntza Zentroko ikerketa talde baten gaude ordenantzako proiektu bat burutze. Laugarren mailan proiektu errealak burutze ditugunez, lan mundua gertutik ezagutu dugu. Los proyectos que tiene la Universidad de Mondragón con Orona al final nos ayudan a cambiar nuestra perspectiva de lo que es el ascensor, visualizar nuevos conceptos, tener ideas frescas y apoyarnos en la creatividad que tienen
los alumnos y los trabajadores de diseño de la universidad para cambiar nuestra perspectiva de lo que es el ascensor y salirnos de nuestra rutina de trabajo de día a día. Vale. Bueno, voy a volver a compartir con vosotros la presentación. Vale, bueno, nos hacen aquí una pregunta sobre dónde hacer la inscripción. Os vamos a mandar ahora por el chat para que podáis tener la dirección, pero la dirección está dentro de nuestra página web www.mondragon.edu. ¿Vale? Si entráis ahí, ¿vale? Vais a encontrar, bueno, los diferentes grados, y si clicáis en los grados ahí mismo vais a encontrar la página de inscripción. Para la prueba específica no tenéis que apuntaros, ¿vale? Una vez que hacéis la inscripción, nosotros mismos somos quienes os vamos a invitar, bueno, pues vamos a dar ya pie a que podáis realizar la prueba específica y por lo tanto os vamos de alguna forma ya os vamos a redireccionar directamente a esa prueba concreta. Vale, Vale, os habrá llegado la dirección. Vale, Maite, preguntan también en cuanto a, pues bueno, sobre todo la gente que es de fuera, entiendo yo, a ver, pues para dormir en Mondragón, vivir, si hay residencia, cómo funciona, un poquito de información al respecto. Bueno, vais a comentaros que nosotros dentro en la propia facultad, ¿no? En el campus de Mondragón, concretamente tenemos el Colegio Mayor, Viteri, ¿vale? Donde tenemos, bueno, pues donde vais a poder tener alojamiento, donde tenéis diferentes habitaciones, hay servicio de comida, hay lavandería, etcétera, etcétera, y bueno, todos los servicios que necesitáis, ¿no? De alguna manera, para nosotros también el propio Colegio Mayor, que está en el propio campus, es algo que además también da vida, ¿no? De alguna forma a los alumnos. Bueno, pues es una agenda importante que organiza actividades, ¿no? Junto también a nuestro sistema servicio de deportes y por lo tanto, bueno, pues es otro agente activo más, ¿no? Que de alguna forma nos propone cosas y, bueno, a su vez, pues podéis residir en él. Para cualquier información más en detalle, ¿veis? Tenéis ahí debajo el email viteriin@mondragon.edu, lo podéis encontrar también en la web y os animamos que para cualquier cosa podáis pues contactar con los responsables de la residencia. Vale, nos preguntan también por aquí temas de financiación, si tenemos alguna beca o algún sistema. Vale, aquí, bueno, aprovecho también para poneros la diapositiva. Nosotros tenemos un sistema, ¿vale? Que se llama, bueno, un plan de financiación adecuado a cada una de las familias que se llama Becavide, ¿vale? A través de Becavide lo que hacemos es, de alguna forma, cogiendo siempre unas condiciones mínimas que cada familia tiene que cumplir, que mejoramos las condiciones que ofrecen, ¿no? las becas del gobierno y otro tipo de ayudas. Lo que hacemos es un plan personalizado de pagos, ¿no? De flexibilización de pagos, por así decirlo. A lo largo de los últimos años, a nivel de Mondragón Universitat han estado más de 530 personas, alrededor de unas 60 peticiones que hemos tenido desde la Facultad de Ingeniería, y este año lo que sí que hemos hecho es, que posiblemente hayáis podido leer, hemos duplicado, ¿no? Esa bolsa de ayudas que orientamos a Becavide, ¿no? Por lo tanto, vamos a ser capaces de dar respuesta a
al doble de personas. Este mismo año también, desde marzo, ya hemos puesto en marcha unos nuevos sistemas, o sea, unos nuevos planes, ¿no?, a personas que de forma individual nos lo pidieron y, bueno, creemos que esto también es importante, ¿no? Y por otro lado, más allá de esa flexibilización de los pagos, ¿no?, que se pueden alargar más allá de los propios años de la ingeniería, también ofrecemos una beca durante el primer año del grado, ¿no?, una cantidad económica para ayudar también a esa flexibilización. Y también esto, dentro del propio programa, entra que todas esas personas que están inscritas en Becavide tienen prioridad a la hora de las prácticas, ¿no?, de esa alternancia estudio-trabajo. ¿Vale? Y se pueden incluso retrasar los pagos y demás. Aquí también os animamos a que sin ningún compromiso podáis entrar en la web, llamar a los teléfonos que os aparecen allí y sin ningún compromiso pedís una cita y se analiza la situación de cada una de las familias, bueno, pues de uno en uno para que podáis entrar en este plan. Bueno, nos preguntan también a ver qué porcentaje de alumnos logra un trabajo fijo después de terminar la carrera. Bueno, nosotros tenemos los datos que nos llegan desde Lanbide y datos que tenemos pues de nuestra bolsa de trabajo, de qué alumnos están trabajando, si el trabajo es fijo, temporal o ahí no tenemos ese tipo de información. Pero bueno, en principio, pues bueno, los datos son muy positivos. Desde Lanbide suele hacer un estudio a nuestros titulados, pues ya una vez hayan pasado, no sé si son 2 o 3 años desde que acaban sus estudios, y la tasa de paro en general en las ingenierías ronda un 5%, es decir, es bastante baja. Ahí habrá alumnos pues, que estén trabajando seguramente y otros que estén todavía pues, estudiando pues, algún máster, doctorados y demás. Pero bueno, al menos los que están en paro pues, andan cerca del 5%. En el caso de nuestra bolsa de trabajo, lo que nosotros solemos comparar es cuántos alumnos se titularon el año pasado, por ejemplo, y cuántos están apuntados en nuestra bolsa de trabajo. Eso no significa que estén trabajando todos, porque puede haber alguno que no se haya apuntado en la bolsa pero no esté trabajando, y muchos de ellos pues seguramente habrán seguido estudiando, porque normalmente después de los estudios de grado pues la gente sí que tiende a hacer másteres para especializarse y pues bueno, pues sigue su carrera académica. Entonces, al menos con los datos del curso pasado se titularon unos 47 alumnos y en la bolsa de trabajo solo teníamos apuntado a uno. Y bueno, pues yo creo que el dato es bastante bueno. Bueno, bastante bueno, no muy bueno. ¿Alguna otra pregunta que queráis hacernos? Sabemos que os hemos dado un montón de información y que es difícil asimilarla al momento, pero bueno. Cualquier duda también que os surja más allá, pues lo dicho, ¿vale? Podéis contactar por teléfono, enviar un email. Os he enviado a todos, por si acaso, más allá de la web, también el contacto, el teléfono y otro email concreto para las inscripciones o para de nuestras ingenierías, ¿vale? Con el contacto de Nagore Lespuro. Por lo tanto, bueno, cualquier problema que tengáis podéis llamar a esos teléfonos, que los encontraréis en la web, pero bueno, los tenéis también ahí por si acaso. Bueno, pues si no hay más preguntas, con esto terminamos. Agradeceros el que hayáis estado hoy con nosotros. Esperamos haber resuelto vuestras dudas y mostrado, ¿no?, haberos ayudado en la elección de esta ingeniería en concreto. Y bueno, pues ojalá tengamos la oportunidad de veros, ¿no?, en otras condiciones. Vale, bueno, pues gracias por mi parte también a todos los que habéis estado y eso, pues a ver si nos vemos de cerca, que eso es otra cosa. Eso es. Bueno, eskerrik asko y hasta otra. Agur.